Con la mano arriba, todo lo macaco. Con la mano arriba, todo lo macaco. Todo lo macaco. Con la mano arriba. Con la mano arriba, todo lo macaco. Con la mano arriba, con la mano arriba. Con la mano arriba, con la mano arriba, todo lo macaco. Con la mano arriba, con la mano arriba, todo lo macaco. Un sector moderadamente descontento. És l'any 10.000 abans de Crist. Un reduït grup de cavernícoles dissidents ha fugit de la caverna per vandalitzar amb les seues idees rebels i subversives. Tú. Sí, tú, primate roñoso. ¿Quién te crees pintando obras rupestres en las paredes de la caverna? ¿Qué haces coloreando hojas silvestres, chocando palos al son de la danza cavernícola y estudiando el vuelo de las aves? ¿Quién te crees para descubrir el fuego, para aprender a caminar, a correr, a escribir? Siéntate y no te levantes, escribe y no pienses, calcula y no razones, replica y no inventes. Y así, cuando crezcas, no lo entenderás. Pero olvidarás porque ya no tendrás necesidad de entender. Escucha y atiende, como un robot, recibe órdenes. No busques innovar, no sea que el día de mañana acabes siendo diferente. No sea que acabes siendo la oveja negra en un ramado de especímenes obedientes. Monos de feria en un círculo de doctrinas y dogmas que te preparan para que cumplas tu destino, tu propósito como individuo. Obedecer, trabajar, comprar, callar. La creatividad no es más que un mito, cualidad de pocos repartidos por la historia. Créete que tú no eres creativo, que eso solo lleva una vida de pobreza. Créete que la creatividad pertenece a museos, llenos de obras que niños de 4 años serían capaces de pintar. Y tal vez ahí esté el secreto. Recuerdo cuando éramos aún más jóvenes y nuestra misión era pintar con los dedos, dibujar, tocar música. Un tiempo en el que se premiaba la creatividad, el descubrimiento, la curiosidad. Una época en la que, según la ciencia, todos éramos genios o potencialmente geniales, porque efectivamente son los niños los máximos exponentes de la creatividad. Siempre se ha dicho. Y es que a un niño le importan bien poco las casillas en las que nos encerramos los mayores, como ovejas que se cercan su propia valla en medio del campo. Esa genialidad infantil no es algo que se pierda naturalmente con el tiempo, es algo que se arrebata, que se nos arrebata. Más allá de los muros de la prisión, existen unos digerentes que, intencionadamente, diseñan un plan para que esta habilidad, humana por derecho, se nos extirpe lentamente y sin darnos cuenta como un cáncer que hay que erradicar. El motivo es simple. No se necesita gente que sepa pensar por sí misma, sino ovejitas que se construyan sus propios cercados. Cuando en la realidad, contrariamente, ya sabemos que es la gente excepcional aquella que es capaz de pensar distinto al resto. La creatividad es la herramienta para la resolución de problemas, para el arte y para el progreso. Ciencia y tecnología únicamente avanzan con gente creativa detrás, no con monitos de feria dependientes del ChatGPT y cuya formación depende de un sistema que premia la memorización antes que la resolución de problemas. Siento como este encarcelamiento se acentúa con los años, como ese pequeño círculo de libertad se achica y en su lugar se trazan límites en tinta roja correctora. Veo los campos verdes que se esfuman y son reemplazados por cajitas donde guardar cabecitas cuadradas.
Me frustra comprobar que los alumnos solo saben hacer las cosas de una determinada forma, una forma impuesta que no es la suya y que quizá tampoco sea la mejor. Me frustra ver a docentes que alguna vez amaron la enseñanza ceñirse a una corrección cínica y deshumanizada delante de una rúbrica, asignando puntuaciones objetivas a diestro y siniestro a cosas que a lo mejor, y solo a lo mejor, no son tan vitales como otras que se decide pasar por alto. Buenos días, queridos especímenes, monitos de feria y seres superiores por igual. Bienvenidos a esta nueva misión del podcast de los monodisidentes, donde juzgamos, analizamos y criticamos mordazmente y sin ningún tipo de reparo la jungla prehistórica que llamamos educación. Esto es un sector moderadamente descontento, así que ajustate el taparrabos primitivo y prepárate para salir de la prehistoria con nosotros, aquí en Radio Malva, 104.9 FM y radiomalva.org, todos los sábados de 4 a 5, los jueves de 9 a 10 y los martes a horas inhumanas, no merece la pena. Síguenos en nuestro canal de iVoox y YouTube, bajo el nombre de un sector moderadamente descontento. Bueno, suficiente musiquita, hora de presentar al equipo. Yo soy Arturo, el mono disidente. Este es Manuel, a.k.a. Babuino Afro. Buenas. Hoy en los mandos tenemos a una invitada muy especial. Tenemos aquí a Laura, la mona dorada. Hola. Y tenemos también a Mark, el narigudo gamberro. Buenas. Pero sobre todo a ti, querido oyente, que te has atrevido a salir de la caverna con nosotros en el día de hoy. Seguramente seas un habitual, pero en el caso de haber encontrado nuestro programa sin querer, te advertimos que vas a presenciar mucha crítica e ironía hacia el sistema, donde el sarcasmo está a la orden del día. Muchos datos, estudios, noticias, entrevistas a personajes que nunca habrías esperado y sonidos de mono. Muchos. Ocasionalmente. Habrá un poco de debate, un poco de crítica juiciosa y, por supuesto, la pizca de sarcasmo y reverencia que caracteriza a un sector moderadamente descontento. Muy buenos días, queridos oyentes, aquí estamos. Un mes después de nuestra primera emisión y tras incontables fallos técnicos, los macacos han logrado volver a la radio, más fuertes que nunca de hecho, y con un programa cargado en el fusil que os va a volar el taparrabos, ¿sí o no, Manuel? Pues sí, vamos a tener que estar a la altura, además porque nos hemos enterado que todas nuestras familias nos escuchan. Correcto, primero de todo los saludos, ¿no? Sí, un saludo a todos nuestros oyentes, familias... Sí, todos los familiares, la peña de la universidad, también los compañeros y compañeras del karate que han mostrado un montón de apoyo. A los de Bollywood por... Exacto, a los de Bollywood nos resubieron ahí en su historia, que también tenemos redes sociales. Se agradece. Nos hemos apropiado del Instagram del Lu y del Yui, así que por ahí vamos a subir todas nuestras noticias. Y bueno, es que en definitiva hemos recibido un montón de comentarios positivos, de crítica constructiva y de alabanzas y todo. Y ciertamente pues no podríamos estar más contentos o descontentos, ¿me entendéis? Pues hoy tendremos que estar a la altura. Efectivamente, porque la misión de hoy promete, y mucho. A ver. Quisiera empezar planteando una pregunta a quien está escuchándonos. Dime, querido oyente, ¿qué es para ti la genialidad? No tiene que ser una definición muy elaborada tampoco. Voy a dejarte pensar. ¿Qué es para ti, Manuel? Pues... a ver, no sé... una persona muy lista. Una persona muy lista, interesante. Mark, ¿qué es para ti? Para mí, pues... eso, una persona que se atreve a hacer cosas distintas. Esa ya me va gustando más. Según la RAE, la definición de genio es, y cito textualmente, capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Y yo, por una vez, estoy bastante de acuerdo con ese concepto. Porque para mí la genialidad está íntimamente ligada con la creatividad, como los plátanos con las bananas, vamos, a ver si estás de acuerdo conmigo. Si eres capaz de resolver las operaciones matemáticas más complicadas de cabeza, eso pues es genuinamente extraordinario, no nos vamos a engañar, pero te hace una calculadora, no un genio. Si eres capaz de replicar a la perfección una imagen mediante la pintura, eres un superdotado del arte, de eso no hay duda, eres una cámara, pero no un genio. Si sabes recordar cualquier mínimo detalle de la historia o de un libro, tienes una memoria prodigiosa, de eso no hay duda. Eres una enciclopedia, una base de datos. Pero no un genio, porque para mí, y voy a intentar explicarme, la genialidad está en la capacidad de hacer aquello que no se ha hecho antes, en pensar lo que a los demás no se les ha ocurrido, en el outside the box thinking, como dicen los macacos anglosajones. O como se dice en español, pensamiento fuera de box.
El verdadero genio matemático no es aquel que sabe copiar todos los teoremas existentes en la ciencia, sino aquel capaz de descubrir teoremas nuevos, de resolver los problemas para los que no se habían encontrado solución. Pongamos el ejemplo de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Tú lo conoces, ¿no, Manu? Sí, el ingeniero italiano ese antiguo. Exacto, antiguo, el renacentista. Seguramente todos los ingenieros que hay actualmente tienen más base y conocimientos científicos como tal que los que pudo llegar a tener Leonardo en su época. Más que nada por todos los avances que se han hecho y por la formación que han recibido actualmente, ¿no? Por eso Da Vinci no lo consideramos un genio o una figura vital para la humanidad porque supiera mucho, sino porque fue capaz de materializar invenciones con las que nadie había siquiera soñado, un verdadero adelantado a su época. Y es ahí donde entra la creatividad, esa capacidad de hallar soluciones nuevas, de inventar, de innovar. ¿No es esa la verdadera genialidad? ¿Y por qué te cuento todo esto? ¿Cómo está la genialidad ligada a la educación, si nos tienen dicho que somos todos unos burros? Pues verás, hace ya varios años el Dr. George Land, un investigador y científico estadounidense, reveló en una charla TED los resultados de un estudio que llevó a cabo para la NASA. Sí, como lo oyes, la NASA. ¿Para la NASA? Sí, que buscaba un método fiable para medir el potencial creativo de sus ingenieros e ingenieras. Pero realmente no sabían, y aún no sabemos a ciencia cierta, si con la creatividad se nace o si es algo que se va aprendiendo a lo largo de la vida. ¿Tú qué opinas, Manu? Yo creo que la genialidad se nace, ¿no? Tú no te eres genio de la noche a la mañana. Pues realmente ni lo sabíamos ni lo sabemos, como te digo, pero George Land tenía esta intuición, esta idea de que lo que tenía que hacer para determinar el origen de la genialidad y de la creatividad en definitiva era estudiar a los macacos más pequeños, las mentes de los más chicos. Y sus conclusiones fueron cuanto menos sorprendentes. ¿Y cómo hizo ese experimento? No lo sé porque no lo reveló, pero sí que tengo los datos. ¡Fantástico! Tengo los resultados. Tras realizar una serie de pruebas, dieron con que de todos los niños y niñas de 5 años, el 98%, y has escuchado bien, el 98%, 98. alcanzaban la genialidad en creatividad, que se dice muy pronto. Realmente tiene todo el sentido si lo piensas, ¿no? Porque los macaquitos más pequeños son los más curiosos entre todos nosotros. Los que más afán tienen por descubrirlo todo, por explorar. Sí, los que más por culo dan. Exacto. Bueno, al final que 5 años después, cuando los monitos habían cumplido 10, el Dr. Land y su panda de científicos volvió para evaluar a los pequeños genios. Y la cifra bajó drásticamente a un 30%. A un 30%. Del 98 al 30. Eso es en 5 años. En 5 años, o sea, es una bajada en picado. Y más adelante, cuando tenían 15 años, o sea, de nuevo 5 años después, se volvieron a llevar a cabo las pruebas. Y el porcentaje de genios había bajado a un 15%. O sea, la mitad de lo que había sido 5 años antes. Me pregunto qué puede haber pasado entre los 5 y 15 años. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sorpresa. Nadie sabe. Ya por último, el remate, vamos, que la misma prueba se realizó a un total de 260.000 adultos, que lo tengo aquí en la chuleta, y el porcentaje quedó en un... Adivina, Manu. No quiero adivinar. En un 2%. Me cago en todo. En un 2%. Y recordamos a los oyentes que esta gente, con 5 años, el 98% alcanzaban esa genialidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que se comprueba lo que el Dr. George Terreno, el George Land, teorizaba, que la genialidad se desvanece con el tiempo, pero no por arte de magia, no por efecto de la noche y el día, sino más bien por efecto directo de los constructos sociales y de la educación. En sus palabras, no las mías. Pero realmente, piénsalo. En infantil, todo es descubrir, pintar con los dedos, dar rienda suelta a la creatividad. Claro, cuando dibujamos pollitos ahí con la mano. Exacto. Y cuando piensas de manera creativa, se activan conexiones neuronales y se desarrolla el cerebro de una forma que de otra manera no lo hace. O sea, no es tanto por el dibujo del pollito, sino porque en ese momento en tu cerebro se activan mecanismos que crean nuevas conexiones neuronales que, bueno, lo haces inconscientemente. Y eso, evidentemente, sucede a distinta medida conforme la edad que tengamos, pero no tiene tanto que ver con que seas muy pequeño, entonces desarrollas muchas conexiones neuronales. Tampoco es eso, es más bien que dejamos de hacer todas esas actividades, dejamos de tener esa curiosidad que activa ese procedimiento en el cerebro. Dejamos de pintar pollitos. Y este proceso de crear nuevas conexiones recibe el nombre de pensamiento divergente, es un nombre técnico, y es algo a lo que no se le presta suficiente atención en las escuelas o en los institutos.
Luego, cuando pasamos a primaria, seguimos teniendo creatividad, lógicamente. Mas esta se concentra en 2 horas a la semana, la de plástica y la de música. Ya no es todo el día pintar y hacer musiquita y cosas, ¿no? Ya en la secundaria, pues ni hablar, estas asignaturas acaban desapareciendo. E incluso en las materias más artísticas, a menudo te ves forzado a copiar un procedimiento, una imagen. El dibujo técnico, que es... Sí, o no tanto, incluso en la misma clase de plástica, que me acuerdo que era pintar con témperas, lo que sea, te daban un dibujo que tenías que copiar y si no era así, pues estaba mal y... Sí, me acuerdo, creo que suspendí ese cuadro. Claro, entonces eso te da cero margen para salirte de lo establecido, para intentar innovar, para dar rienda suelta a tu creatividad, para expresarte. Claro. Es una restricción muy grande de la libertad de expresión en ese sentido. Sí, sí. Sí, las únicas 2 asignaturas creativas, por así decirlo, que tienes, te obligan a hacer las cosas de una determinada manera. Pero el problema, creo yo, que está en el fallo cuando empiezas a pensar que la creatividad solo aplica al arte. Y olvidamos que para la ciencia la creatividad es fundamental. Para la deducción, la resolución de problemas. Y para las letras o humanidades, como las llaman, también es esencial, para el pensamiento crítico, por ejemplo. Entonces, bueno, llegas a bachillerato y te ves obligado a responder el examen de una determinada manera, cínica, mecánica, en la que pues no hay que pensar, hay que memorizar, copiar, vomitarlo todo sobre la hoja y repetir. El bucle que nunca se acaba. Y bueno, no solo no se invita al alumno a intentar hallar una solución creativa, sino que se le castiga si busca salirse mínimamente de lo establecido, de la norma. Y con eso, en última instancia, el experimento de George Land y la NASA nos muestra que la genialidad no es un don con el que nazca uno entre 1.000.000, todo lo contrario. Es uno del que nace 1.000.000 de cada uno. Era Eso no ha tenido mucho sentido, Manuel. ¿No? Era el 98%. 98%. ¿Para qué nos imprimimos los datos si vas a decir lo que quieras? No nos lo hemos imprimido, nos los hemos dejado. Nos los hemos dejado en casa, es verdad. Todos los seres humanos, por primitivos y cavernícolas que seamos, y esta es la moraleja, ¿vale? No hagáis caso a Manuel, nacemos con un potencial creativo enorme que acabamos desperdiciando a cambio de convertirnos en autómatas. Pero entonces, yo me pregunto, babuino afro, ¿cuándo empezó toda esta censura creativa? Corría el año 1857. Estados Unidos presenció el primer hit musical con el temazo Jingle Bells. Se exhibió por primera vez a Elefante Jumbo en Central Park y, así, además, salió la primera ley educacional española, la Ley Moyano. Pues me la agarras con la... Esta ley fue promovida por Claudio Moyano y es la base estructural del sistema educativo español de la actualidad. Esta ley sentó las bases de cómo se organizaría la educación, distinguiendo entre educación primaria, secundaria y superior, siendo las dos primeras obligatorias. La Ley Moyano tenía como objetivo universalizar la educación para todos los españoles. La enseñanza primaria sería gratuita para aquellos que no pudieran permitírsela. Los profesores y directores serían escogidos por el gobierno y siguiendo las mismas pautas. Y por supuesto, la libertad de enseñanza sería limitada. ¿Qué quiere decir eso de limitada? Pues que las materias, el currículo y todo lo demás estaría delimitado por el gobierno, haciendo que ningún profesor tuviera permitido educar mediante otros métodos. Además, este currículo puso énfasis en la memorización y disciplina. La música y el dibujo serían más accesorios que otra cosa. ¿Entendéis que esta sea la base de la educación española es un poquito preocupante? Pero un poquito solo, Manu, un poquito, tampoco te pases. Pero bueno, desde ahí solo se puede ir hacia adelante, ¿no? Sí, solo se puede ir hacia adelante, pero ¿alguno de vosotros, ninguno, os preguntaréis en qué punto se comienza a considerar otras asignaturas más allá de las de memorizar? Pues os va a sorprender. Para mal. Era el año 1970, más de 100 años después de la Ley Moyano. La gente vestía con pantalones de campana, camisas con estampados psicodélicos y flores en el pelo. La película del momento era Love Story, y todo español que se precie cantaba Un rayo de sol. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Por razones de copyright no podemos mostrar más de esta canción. Ah, y también se instauró la primera ley que trató de incorporar competencias creativas en el currículo estudiantil. Esta fue la llamada Ley General de Educación, que, aparte de reestructurar el sistema educativo así un poco de mala manera, con la EGB, el PUB y todo eso, menos mal que volvimos a cambiar, introdujo por primera vez asignaturas de dibujo y música obligatorias, aunque todavía se las consideraba secundarias.
Ahora nos transportamos al año 1990. Con mucho neón, vaqueros de tiro alto, zapatillas blancas enormes y camisetas con logotipos llamativos. Todo el mundo y su hija hacían cola para ver Ghost en los cines, y en las radios españolas sonaba Hijo de la Luna de Mecano. Por razones de copyright no podemos mostrar más de esta canción. También, así como dato curioso e interesante, salió la LOCSE, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Lo he dicho bien a la primera. Toma ya, Manuel, estoy orgulloso de ti. Cada vez lo hago mejor. No lo estás leyendo ni nada. Para nada. Con esta ley se volvió a reestructurar el sistema educativo y parece ser que funcionó, porque es el que tenemos hoy en día. Infantil, primaria, secundaria, etc. Pero fue en este momento en que las asignaturas de plástica y música se volvieron obligatorias en la educación primaria. Se impulsó las actividades creativas que impulsaban la imaginación en la educación infantil. Toma ya, chaval. ¡Olé! ¡Fantástico! Se va a impulsar la creatividad para los monitos más pequeños. Bien. ¡Yay! Un aplauso, por favor. Un aplauso, un aplauso. Ay, oyente, ¿qué no nos conoces todavía? Si todo fuera perfecto, no tendríamos nada de qué quejarnos. Seríamos un sector y ya está. Sector vacío. Bueno, ya vale con el arpa, ¿no? Vale. Es que en el año 2002, mientras la muchedumbre vestía cintura bajísima en vaqueros, tops ajustadísimos y mucho estilo Y2K, los nerds hacían cola para ver o la Cámara de los Secretos o las Dos Torres, y en el mundo entero resonaba la serie G. Por razones de copyright no podemos mostrar más de esta canción. Pero desgraciadamente, en ese mismo momento, también salió la LOCE, Chon, chon, Ley chon. Orgánica de Calidad de la Educación, la cual enfatizó los resultados académicos por encima de los métodos, promovió la cultura del esfuerzo y la meritocracia, o sea, que si te esfuerzas mucho tendrás éxito y si no lo tienes es que no te has esforzado suficiente, y reforzando la importancia de la igualdad de oportunidades. No nos vamos a meter en ese tema de equidad contra igualdad porque da por un programa entero. Pero por supuesto, con esta ley no había mucho espacio para el desarrollo creativo, así que un poquito fuera. Pero no todo está perdido, porque allá por el 2006, cuando los hemos vestidos de negro inundaban las calles, Piratas del Caribe 2 navegaba por los cines y Bisbal gritaba: Ave María, ¿cuándo serás mía? Por razones de copyright no podemos mostrar más de esta canción. Llegó la LOE, Ley Orgánica de Educación, la cual tuvo como propósito recuperar las competencias artísticas y culturales en el currículo educacional. También se desvincula del concepto de meritocracia y se vuelve a mencionar la flexibilidad de la educación y de los métodos de enseñanza. Un aplauso, por favor. ¡Yupi! Bueno, creo que 2 veces no va a colar la coña, ¿no? No, parece que no. Bueno, pues es exactamente como os imagináis, vuelven a tirar todo este progreso por la borda. Esto es peor que el turno dinástico, ¿eh? Pero tal cual, ¿eh? Es el año 2013. Era el reinado de los pantalones pitillo combinados con camisas de cuadros hipsters y barbas cada vez más pobladas. La película del momento era Iron Man 3, y en España gobernaba tiránicamente el danza kuduro. Por razones de copyright no podemos mostrar más de esta canción. Y lamentablemente, se introduce la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de Calidad Educativa. Cada vez me sale mejor decir esta cosa. Solo en los mejores cines. En las mejores farmacias. Que tiene como objetivo, otra vez, elevar los resultados académicos de los macacos enjaulados. La LOMCE, recordamos. Esta es la LOMCE. LOMCE. Que no es la buena. La buena viene después. Especialmente se pone énfasis en el refuerzo de las enseñanzas TIC y se reduce la cantidad de horas dedicadas al desarrollo creativo y artístico. En general fue una ley muy polémica. También puso énfasis en el habla castellana en comunidades donde se habla otras lenguas, como la nuestra, por ejemplo. O sea, la nuestra me refiero a la de Valencia. Es que la gente no lo sabe, Manuel, tienes que especificar. Ya sabes que nos está escuchando gente desde Australia. ¿Desde Australia nos están escuchando? Nos están escuchando desde Australia, Venezuela e incluso Países Bajos. No sé quién nos está escuchando en Países Bajos. Yo tampoco, pero me alegro mucho. Un saludo a nuestro oyente de Países Bajos. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí, pero no todo está perdido. No todo está perdido, claro que Pues no. cuando todo parecía estar acabado, cuando todos nos hundíamos en las tinieblas, cuando no encontrábamos la luz al final del túnel, ella llegó. ¿Quién llegó, Manuel? La sagrada LOMLOE.
En el 2020, cuando todos íbamos en pijama porque era la pandemia, la película más vista fue una de anime, porque nadie salía de casa, y el ámbito musical español estaba por los suelos. Ella, la Lomloe, nuestra Lomloe, llegó para salvarnos a todos. Entre muchas cosas, tuvo como objetivo corregir las decisiones más polémicas de la LOMCE, reforzó las competencias culturales y artísticas y dio más espacio para la educación. Mediante desarrollo de trabajos por equipo, se reestructuraron las horas de bachillerato que se cargaron con la anterior ley, etc. Vamos, que arreglaron todo lo que se había ido al traste. Sí, pero todo esto está muy bien. Pero aunque la sagrada Lomloe... Vale, que creía que no íbamos a... Ya, perdón. Bueno, no pasa nada. Te perdono. Vale. Te perdono. Aunque la sagrada Lomloe haya intentado... Aunque la sagrada Lomloe haya intentado corregir las bases de la educación y eso, nosotros consideramos que no es suficiente y que habría que apuntar más alto todavía, y no conformarnos con corregir los errores del pasado. Pero antes de explicar cómo pensamos solucionar todo el sistema educativo en completo, vamos a compararnos con nuestros países vecinos, que seguro que lo hemos estado haciendo mucho mejor, ¿verdad? Esta es mi parte favorita. Dale, babuino. Pues bueno, por la época de Moyano, otros países como Francia y Reino Unido implementaron leyes educacionales muy similares a las de España. Las implementaron antes, rondando el 1833, por supuesto, pero tampoco podemos afirmar que España derivaba mucho de sus vecinos. Luego ya en la década de los 70, durante el reinado de la LOE, países como Reino Unido y Suecia ya habían implementado un par de años antes leyes educativas que promovían la pedagogía y el desarrollo creativo de forma mucho más amplia. España ya comenzaba a quedarse un poquito atrás en el ámbito educativo. Pero luego, en los años 90, con la LOCSE, España comenzó a ganar terreno en este juego diabólico que llamamos educación. La jungla. La comunidad internacional debatió sobre las competencias, el pensamiento crítico y creatividad como objetivos deseables, y España fue rápida en ponerse al día con la agencia internacional. Ok. Luego, en el 2002, con la LOSE, muchos nombres, parece que el retroceso educacional que se vivió en España fue reflejado en otros países, como Estados Unidos o Reino Unido. Sin embargo, este fue el momento en que los países nórdicos, como Suecia, Noruega o Finlandia, comenzaron a destacar en este ámbito, ya que incorporaron varias medidas educacionales que ponían énfasis en el desarrollo creativo. Tranquilos, que en una futura emisión, más pronto que tarde, hablaremos más a fondo sobre el sistema educativo finlandés y las demás utopías que nos venden. Tengo muchas ganas de eso, Manu? Pues sí. Luego, más adelante, en el 2006, España vuelve a alinearse con la Unión Europea, la cual ya estaba volviendo a impulsar la creatividad y las competencias artísticas y culturales. Y luego, con la maldita LOMCE... La mala. España se sitúa otra vez en el marco pautado internacionalmente. Comenzamos a ver un patrón, ¿no? Un poco sí. Todo el mundo decidió hacer hincapié en los resultados y evaluaciones antes que cualquier otra cosa, y España decidió seguir, obediente como siempre. Y por último, con la sagrada Lomloe del 2020, España se sitúa de nuevo en la corriente progresista de la educación, acercándose más al sistema educacional tan alabado que tienen los monitos del norte. No soy el único que se ha fijado en el patrón, ¿verdad? No. Parece que a nivel internacional hay dos corrientes educacionales al mismo tiempo, y dos muy claras. La de Estados Unidos y el Reino Unido y la de los países nórdicos. Con cada ley educacional, España se ha situado más cerca o lejos de una de estas corrientes. Si somos tan dependientes de las normativas que se nos imponen, ya sea por el Comité Internacional o por la Unión Europea, ¿no vamos nunca a progresar más allá del esquema educacional? Tal vez esto no es un problema de nuestro país, sino un problema de toda la cultura occidental en general. ¿Podremos realizar un cambio tan drástico a tan gran escala? Supongo que no lo sabremos nunca si no lo intentamos, ¿no? Pero todo eso es Occidente. ¿Qué pasa con los países de Asia? Suscríbete y dale like a la campanita para no perderte de nada. Más sobre Japón, China, Finlandia, Laos y los monos narigudos en próximos episodios. Bueno, ahora de nosotros teníamos al narigudo gamberro, que tiene unas citas de expertos para nosotros. Narigudo, despierta. Aquí estoy, bien despierto ya. Vale, no os creáis que nosotros somos los únicos que levantamos los puños en señal de protesta con este tema, ¿no? Nuestros puños gorilescos. De hecho, hay varios estudios y expertos que respaldan nuestras ideas. Y aquí vamos con nuestro mayor experto. ¡Dale caña! Pues sí, se ve que hay gente que sabe de esto y le interesa esto. ¿Qué cosas? Entonces yo os voy a hablar de Aparte de nosotros. Aparte de nosotros, por supuesto. Evidentemente. Os voy a hablar de tres que considero que son los mayores expertos en este tema. Ok. Casualmente concuerdan un poco con nosotros. Primero os voy a hablar de Sir Ken Robinson, de los mayores expertos en creatividad y educación.
Él sostiene que el sistema educativo tradicional mata la creatividad al priorizar lo académico. Apuesta por una educación personalizada que valore las diferentes formas de inteligencia y que fomente la curiosidad y el talento individual. Seguro que todos aquí presentes conocéis su famosa charla TED Mata las escuelas de creatividad, que nos ha dejado bastantes enseñanzas. Por supuesto que la conocemos. todo el Esa, mundo. ¿Dónde la podemos conseguir, Mark? Esa está en YouTube entera. Para que lo sepan nuestros followers. Pues escucharla. Ponéis Ken Robinson TED y es lo primero que sale. Sí, yo la he visto y ciertamente muy recomendada, la verdad. No porque esté de acuerdo en todo con nosotros, sino porque en general es muy interesante. Y nos deja bastantes enseñanzas. Como por ejemplo... A relación de lo que hemos mencionado antes, de que los niños pequeños pues, tienen un alto porcentaje de genialidad, este hombre sostiene que todos los niños tienen talento natural. El miedo a equivocarse mata la creatividad. Por eso podemos hablar de que el sistema, de cierta manera, si te sales de lo normativo, se podría decir, es como que entras en algo que te puedes equivocar. Y Claro. un niño con 5 años no piensa que se está equivocando. Piensa qué pollo más chulo he hecho con mi mano. Exacto. Luego ya es, oh no, me van a suspender, ¿sabes? Para esto nos dice que habría que replantear la educación, fomentando la diversidad, la curiosidad y la creatividad. Y que la educación se debe adaptar a las personas, nunca a las personas a la educación. Oye, muy buena frase, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Deberíamos hacer un top recopilación de frases sobre educación y eso estaría seguro muy alto. Tengo- Bueno, Dorada, marca este tiempo. Así ya sabemos dónde está la frase. Vale, va. Tengo un par más de este hombre que creo que también nos van a gustar. ¿Las revelaremos al final del programa? Bueno, ahora. Tenía pensado revelarlas ahora. Vale, pues revelas ahora. Es un Sí, gancho sí. para que nuestros oyentes se queden hasta el final. Pero bueno, Pero- Marcos quiere mucho, así que os va a regalar estas dos frases. ¿Por qué hacerles esperar? Dale. La creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización. Deberíamos tratarla con la misma importancia. Esa me gusta, Esa es ¿eh? buena, esa es buena. Y finalmente tenemos que no tenemos ni idea de cómo será el mundo dentro de 5 años. Y sin embargo, estamos educando a niños para él. Muy interesante, ¿eh? Muy buena, muy buena. Eso es como lo de... Si alguien encuentra el mundo para el que nos están preparando, que me avise, que yo todavía no lo he encontrado. ¿Sabe quién es? Esa la escribieron en el Louis del Llull una vez, en el blog de un sector moderadamente descontento. Un genio debió ser. ¿Y qué más tienes para nosotros hoy, experto? Os voy a hablar de otra experta, ¿qué? La señora Teresa Amabiel, Ujú. psicóloga y profesora en Harvard. Ok. Es experta en diseñar ambientes que potencien la innovación, mediante la creatividad. Ella desarrolló el modelo componencial de la creatividad, que se distingue en 3 componentes. Las habilidades relacionadas con el dominio, lo que viene a ser de toda la vida saber del tema. Habilidades del pensamiento creativo, el famoso Think Outside the Box, como hemos mencionado antes. Y la motivación, que sin motivación no hay creatividad. También menciona la importancia del entorno, con 2 claves. Los entornos positivos, libres y con apoyo estimulan la creatividad. Como hemos hablado, un niño siempre que le hace un dibujo a su madre le dice, ¿qué dibujo más chulo me has traído? Entonces, Claro. El niño pensará en hacer algo creativo la próxima vez, pero cuando sea creativo ha habido apoyo. Claro. Tiene todo sentido, ¿no? Y la otra clave es cuando hay un entorno controlador y crítico, como podría ser nuestras escuelas, la gente se limita a cumplir y no ir más allá. ¿Para qué voy a ser distinto? Si me voy a equivocar, me van a suspender. Claro, O- si ser distinto en este caso te puede llegar hasta penalizar. Sí. Y también tengo un par de frases de Teresa ¡Ojo! Amabiel. Ha venido preparado, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Tiene los deberes. Lo vamos a invitar más a menudo. Dice que la creatividad no es un don innato, sino una habilidad que se debe cultivar. ¿Cierto? Y el entorno es tan importante como el talento individual. Pues sí, mira, la primera frase que has dicho hila mucho con lo que hemos contado antes del estudio de George Land, ¿no? Precisamente de los niños que iban perdiendo esa creatividad con el tiempo precisamente por no cultivarla. Y hemos visto a Ken Robinson que nos hablaba de una postura del talento innato, a Teresa Amabiel que nos hablaba de que había que cultivarlo, y finalmente llegamos a Howard Gardner, que tiene
una postura intermedia respecto a esto. Seguro que os suenan los tipos de inteligencia. Seguro que Claro. habéis escuchado o ha salido un test por Instagram de ¿quieres saber cuál es este tipo de inteligencia? A mí me salió inteligencia macaca. A mí me salió no inteligencia. Me lo esperaba, la verdad. Y se distinguen 8 tipos de inteligencia, según Howard Gardner. Tenemos la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal, cinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Y con esto elabora una férrea crítica al sistema educativo, ya que, según Howard Gardner, solo prima la inteligencia lingüística y la lógico-matemática. Y critica también la falta de adaptación al tipo de inteligencia de cada alumno. Al final, si una persona se le da eso, tiene un grado alto de inteligencia intrapersonal, ¿de qué le va a servir saber sumar y restar? Claro, aunque me gustaría destacar que sí que es cierto que cada persona es dueña de las 8 inteligencias al mismo tiempo, que eso es una cosa que decía Gardner, que cada persona tiene esas 8 inteligencias, pero en cada quien destacarán más una o dos de estas. Y luego también Gardner destacaba la importancia de que aprender no es memorizar, sino comprender profundamente. Una frase que me dijo un genio una vez, que yo no me sé las fórmulas, yo las deduzco. Un genio tuvo que ser. Un crack. Nada, poesía pura. Y ahora, entonces, si todo esto es tan terrible, ¿no? ¿Por qué no las hemos cambiado? Pues lógicamente hay quien defiende lo opuesto a nosotros. Hay quien piensa que esto está perfecto y no se debe cambiar. Sostienen que es muy eficiente y la logística es muy sencilla. Si todos estudiamos lo mismo, pues ya está. Es una herramienta también de control social, una manera de adoctrinar muy fácil. Desde pequeños te dicen algo, te lo crees. También permite la uniformidad en la evaluación. Podemos evaluar a todos de la misma manera. Pues sí. Y la importante, y por lo que suponemos que no se ha movido nada aún, es que costaría mucho, tanto dinero como esfuerzo, cambiarlo. Porque, a fin de cuentas, seguimos anclados a la ley Moyano. Claro. Podríamos decir que la ley Moyano nos tiene agarrados con la mano. Efectivamente. Vale, Manuel, no sé por qué te dejamos hablar, tío. Ya, lo Y siento. finalmente, me gustaría acabar con un par de reflexiones sobre esto. Que es que una persona que destaque en cualquiera de las inteligencias antes mencionadas es potencialmente un fracaso escolar. Un fracaso escolar o un desaprovechamiento de ese potencial, lo cual yo sinceramente considero un fracaso. Es la decepción de su familia. Solo unos pocos de estas personas que destacan son capaces de pasar por el lado del sistema educativo y llegar a un punto en el que poder desarrollar ese potencial, como podría ser la universidad. Hay muchas carreras que te permiten desarrollar ese potencial, pero tienes que llegar hasta ahí. Pues sí, Ese 2% del que hablábamos. pues sí. Y que si esas personas ya logran destacar pese a este sistema, imaginad lo que podríamos hacer si tuviéramos un sistema que primara. Exacto, si se cultivara esa creatividad, que es lo que estamos proponiendo reiteradamente. Y finalmente, a modo de última reflexión, que pedirnos hacer lo que hacemos en las escuelas e institutos es como pedir un avión que ruede por las carreteras en vez de volar. ¿Avanzará? Pues sí, pero nunca llegaremos lejos. ¡Dios! Está muy flama, ¿eh? No lo habéis visto, pero acaba de soltar el micro. Muy Acaba de bomba. mirarse para atrás, se puso unas gafas de sol. Literalmente empieza a echar fuego en la máquina esta que tenemos al lado. Espero que no nos hayamos cargado nada. O no nos invitarán más a Radio Malva en la Hay una señora 104.9. paseando por aquí y se ha desmayado. Bueno, hemos estado hablando un buen rato sobre las leyes educacionales respecto a la creatividad, pero sobre todo nos hemos centrado en cómo afectan las asignaturas plásticas y musicales. Pero hemos obviado la relación entre la creatividad y ese tipo de asignaturas. Para empezar, es lógico pensar que la creatividad y la expresión artística van de la mano. El pensar en cómo será el dibujo, imaginarlo en tu cabeza y usar los métodos que sean necesarios para llevar este a la vida es un claro ejemplo de creatividad. Es por eso que a los niños pequeños en infantil se les pone a pintar con los dedos. Estimula mucho el desarrollo creativo. Pero, ¿qué hay de la música? Pues mira, babuino, la música es una de las mejores actividades para el desarrollo creativo. Y no lo digo yo, está comprobado. A través de la improvisación y la composición, los niños pues aprenden a pensar fuera de los esquemas convencionales, digamos, lo que también se traduce en mejores habilidades de resolución de problemas. Diversos estudios han demostrado que la práctica de un instrumento musical fortalece la neuroplasticidad, que lo tengo que apuntado, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y crear nuevas conexiones.
El entrenamiento musical activa múltiples áreas cerebrales al mismo tiempo, la motora, la auditiva y la visual. Esta estimulación constante mejora el desarrollo del cerebro de los macaquitos, lo que les permite ser más ágiles mentalmente y mejorar su capacidad para aprender otros conceptos, digamos. Pues sí, y es por eso que en el programa de hoy hemos traído a una experta, que ha vivido de primera mano una formación musical a la par que educativa, y está muy enterada de todo esto. Un fuerte aplauso para nuestra invitada especial, Laura, la mona dorada. Hola, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. Bueno, te hemos invitado aquí a la jungla porque tú te has relacionado mucho con todo esto, el tema de la música en la educación, ya que tocas un instrumento y compones y todo eso. ¿Nos podrías contar un poco qué tocas, desde cuánto tiempo, etcétera? Sí, claro, yo toco el piano desde los 7 años y estudio música desde los 5. Y bueno, ahora tengo 18, así que los cálculos los hacéis vosotros. Madre mía, toda la vida, ¿eh? Pero tal cual. Pues eso está genial, pero ahora vamos con las preguntas de verdad. Jolín, Manuel, no estás hecho tú para entrevistar, ¿eh? ¡No! ¿Qué opinas del tema? Perdón, he gritado. ¿Qué opinas del tema del que estamos hablando hoy? Pues me parece muy interesante, la verdad. Hay que concienciar a los macaquitos y a los oyentes sobre todo el tema este de la creatividad, de los diferentes sistemas educativos que hemos tenido aquí en España, y es bastante importante. Bien, bien. ¿Y cómo dirías que ha sido tu experiencia musical en el instituto? ¿Te han ofrecido facilidades para ensayar o algo así? A ver, pues yo en bachiller, cuando entré al bachiller musical en primero, pues si os digo la verdad, me lo vendieron mejor de lo que fue. La experiencia, estoy muy contenta con los profesores, mi experiencia fue muy buena. Pero claro, hubo un poco de mala gestión en sentido de que para ensayar, pues no puedo ensayar porque solo hay una aula de música y un piano, entonces tampoco tengo ahí tiempo. Me ofrecían horas de convalidación que las aprovechaba para estudiar, sin embargo, esas horas de convalidación no me las ponían ni al principio de la mañana ni al principio de la tarde. O sea que tenía horas entre medias en las que no podía ir a casa a ensayar y tenía que estar en la biblioteca estudiando nada porque tampoco tenía muchos deberes que hacer. Ostras, pero eso es muy molesto, ¿no? Un poco, la verdad. Pero bueno, me apañé como pude. ¿Y qué podrían haber hecho los seres superiores para facilitar tu propio desarrollo creativo? A ver, yo entiendo que eso tampoco fue culpa de ellos, porque no hay mucha coordinación entre el conservatorio directamente con el instituto. Entonces, bueno, los horarios los gestionaron ellos en base a cuando los profesores tenían clase o no tenían. Pero, por ejemplo, tampoco tenía vía yo directa para irme al conservatorio a estudiar. Pero eso no es un problema, no es culpa de ellos. Simplemente es una organización que falló un poco y ya está. O sea, el fallo está en la organización, dices. Sí. Vale. Y acabas de mencionar que también asistías al conservatorio. ¿En qué se diferencia la forma de desarrollar la creatividad musical en el conservatorio a la de otros centros educativos? O sea, ¿qué actividades, concretamente, se realizan aparte de la práctica mecanizada del instrumento para fomentar este desarrollo? Pues en el conservatorio, sobre todo, te enseñan a ser músico. Es verdad que luego después cada alumno puede dedicarse o no, puede decidir si se quiere especializar en algo, pero intentan ofrecer una visión más global de todos los aspectos de la música. Sí que es un enfoque más clásico que a lo mejor en otros centros privados o centros especializados en otras ramas, como puede ser la producción musical, que también existen. Y bueno, aparte del instrumento, en el conservatorio también se enseña pues teoría musical, solfeo, música de cámara, que es tocar con otros instrumentos. Los que no toquen instrumentos de tecla o guitarra pueden hacer orquesta o banda. Y a partir de los últimos años ya puedes dedicarte a unas optativas, que ya tocan pues temas más diversos. O sea, es mucho más ampliado que en un instituto o un colegio. Sí. ¿Y cómo se valora, o sea, en cuestión de las notas, tu desarrollo musical en el conservatorio? O sea, ¿cómo se puntúa eso? Ah, bueno. O Pues, si no se puntúa directamente. Si no se puntúa. No, sí que se puntúa. Solo que cada profesor claramente tiene su distinta metodología y pues varía mucho el profesor con el que estés. Si estás en una clase muy teórica, te pueden hacer exámenes de
lectura a primera vista, a lo mejor rítmica o melódica o ambas a la vez, que es ves una partitura por primera vez y te pones a cantarla. Luego piano, sí. Bueno, eso era lo que se hace en los primeros años, primero, segundo profesional, tal. Luego en tercero y cuarto ya está armonía, que es como si fuera una parte para mí un poco más matemática, otra gente puede decir que no es tan matemática, pero bueno, que es más crear tú intervalos que suenen bien. Lo estoy explicando un poco mal, pero bueno. No, vas bien, como vas bien. pueda. Y bueno, y eso. Y el piano, pues depende de cada profesor, te pueden evaluar escuchándote, tomando apuntes ellos de fallos o como sea. ¿Crees que también podría mejorar el modelo de enseñanza creativa del conservatorio? Como he mencionado antes, pues el conservatorio es muy clásico. Hay gente que prefiere eso y hay gente que puede no preferirlo. Yo, en mi opinión, estoy bastante contenta y me he formado siempre en base a lo clásico, pero también echaría un poco en falta aprender jazz, no sé, música más moderna, que claro, el conservatorio sigue un modelo que es, alguna gente lo podría considerar elitista. Y lo clásico es esencial para formarte como músico, porque es con lo que mejor se aprende. Sin embargo, hay profesores que piensan que no es lo adecuado adentrarse en la música moderna o en el jazz, y hay otros que piensan que puede servir pues para conocer otros aspectos. Y yo soy más partidaria del segundo caso. O sea, que se abra más a otros tipos de música. Sí. Aparte del clásico, ¿vale? ¿Y qué opinas sobre la forma en la que se aborda la creatividad en los centros educativos primarios? Pues los maestros de primaria hacen lo que pueden, y lo entiendo. No sé si tendrán el título de conservatorio y creo que no les hará falta. Entonces entiendo que intentan enseñar la música pues de la mejor manera posible. Es verdad que a mí pues no me encanta, no es mi forma favorita de enseñar la música, porque luego crece el niño pensando la música no sirve para nada, aunque yo lo he vivido en primer plano y también he escuchado a gente hablar sobre eso. Claro. Y bueno, está bien para fomentar un poco la creatividad, para que el niño cante, pues aprenda lo mínimo, lo básico, no lo mínimo, lo básico. Pero algo que yo siempre digo es que la música en los colegios se enseña un poco mal. Perdón si alguien ha ofendido, simplemente es mi opinión y hablo en base a mi experiencia. Aquí pensamos todo lo mismo, somos un poco más extremistas en eso. Bueno, ¿crees que la música o cualquier otra actividad creativa debería quedar en segundo plano ante otras asignaturas? La música yo creo que es importante, como ha dicho Arturo, pues porque sí que te ayuda a desarrollar cierto tipo de pensamiento. Es verdad que una persona que no se quiere dedicar a la música, pues no le va a servir de mucho estudiar música. Pero es igual que una persona que se quiere estudiar en el extranjero, no le va a servir de mucho estudiar valenciano. Pero yo pienso que es necesario en cierta forma tener una base al menos de todo. En tema general, no solo en música. Claro, y no tanto por el conocimiento de música que puedas o no tener, sino por ese pensamiento que decíamos antes, esas conexiones neuronales que se activan cuando estás exprimiendo al máximo tu creatividad. Sí. Muy bien, ¿hay algo más que quieras añadir? ¿Una anécdota graciosa o algo? Como una anécdota sí que os digo que yo sí que me he tirado toda la vida estudiando música, pero yo de pequeña odiaba la música, y esto mis padres os lo podrían corroborar, porque yo iba a una escuela que no era el conservatorio y no era por los profesores, simplemente no quería ir, porque es como que tienes 5 años y tus padres te fuerzan a estudiar música, pues claramente mucho no te gusta. Pero después de unas navidades a los 11 años me dio el venazo y decidí que sí que quería, y a ver ahora si el conservatorio superior, bueno, si consigo entrar tal, y a ver qué tal. Pues te deseamos suerte. Te deseamos mucha suerte, Laura, y gracias por acompañarnos en el día de hoy, en esta entrevista. Sí, muchísimas gracias por dignarte a balancearte por aquí y compartir con nosotros tus interesantes vivencias. Bueno, ahora que sí, ¿le damos, Manuel, o qué? Creo que es hora, hay que darle el punchline. Al final del día, no se trata de reinventar la rueda, ni de redescubrir el fuego, sino de entender que la creatividad, como diría Ken Robinson, es aquello que nos distingue como especie.
esa capacidad de encontrar soluciones a problemas a los que nunca nos hayamos enfrentado, de pensar, adaptarse y avanzar. Sobre todo de pensar, y fuera de lo convencional. La creatividad resulta vital para el razonamiento, para el desarrollo y para el pensamiento crítico también. ¿Cómo podríamos potenciar esta habilidad aún más en los institutos? Primero que nada, integrando proyectos interdisciplinares que combinasen distintas asignaturas. No como un extra, sino como parte del temario oficial. Un proyecto que sí o sí te invita a pensar cómo utilizar todo ese contenido teórico en una aplicación real. Segunda medida, relajando un poco la cantidad asfixiante de temario para que ni los alumnos ni los profesores sientan esa presión de no llegar a darlo todo a final de curso. ¿Me entiendes, Manu? Sí. O sea, relax, no hay que correr. Vamos a reducir todo ese contenido que no hacemos más que memorizar deprisa y olvidar año tras año para poder implementar estos proyectos interdisciplinares de los que hablamos. Actividades cuyo objetivo no sea replicar un ejercicio una y otra vez, sino salir de lo establecido. Plantear trabajos en clase que consistan en hacer podcasts, cómics, dibujos, canciones, por ejemplo. O sea, yo nunca me he acordado más de un tema de filosofía que cuando compuse un rap para un examen. ¡Ostras, me acuerdo de ese! Y me acordé de todo. Pero y solo por la tontería de hacer la canción. Pienso, luego perreo, papi. Me acuerdo de eso. No lo voy a confirmar ni a desmentir. Pero sí que te voy a contar otra anécdota. Y bueno, aquí estoy hablando lógicamente desde mi propia experiencia. Que los trabajos que recuerdo con más cariño son de los que más aprendí. Y son las pocas veces que se me daba rienda suelta. Recuerdo una vez, por ejemplo, que nos mandaron a hacer un cómic para historia que narrara la Guerra de la Sucesión. La Guerra de Sucesión española. Y a mí, que realmente nunca me interesó lo más mínimo la historia, pues estudié por mi cuenta durante horas, investigando en libros, por internet, debajo de las piedras. Y tan contento, O sea, lo hice súper a gusto. Sí. Todo por querer hacer un cómic espectacular. Y gracias a eso aún me acuerdo de toda la Guerra de Sucesión. Y eso es solo un ejemplo de lo mucho que se puede conseguir solamente llegando a plantear un proyecto creativo. Con esto en mente, la otra medida, aunque obvia, sería directamente replantearse la forma de evaluar a los pequeños monitos de feria y dar un poco más de énfasis y de importancia a la originalidad del proceso y no solo a la respuesta correcta, al modelo de perfección que busca igualar a todos los alumnos, cuando en la realidad cada quien tiene sus propias aptitudes, intereses, opiniones, talentos y forma de pensar, que le harán contestar o realizar el trabajo de una manera o de otra, cada quien desde su propio enfoque. Y esa es la realidad del ser humano, no hay que intentar negarlo. Y sobre todo, no intentemos alejarnos de lo que más nos caracteriza para intentar convertirnos en máquinas. Que a este ritmo, la fábrica de autómatas marcha viento en popa. Buen trabajo. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayáis disfrutado con esas orejotas XXL macaco size de esta segunda emisión del podcast de Los Mundos Disientes. Recuerda que nos puedes escuchar en radiomalva.org, en iVoox y en YouTube. Y cuando lo arreglen, en la emisora 104.9 FM, los sábados de 4 a 5, los jueves de 9 a 10 y martes en un momento que no vale la pena. Suscríbete para no perderte los próximos programas. ¡Hasta la próxima! Atentamente, Un sector moderadamente descontento. Todos los macacos. Con la mano arriba, todos los macacos. Con la mano arriba, todos los macacos. Todos los macacos. Con la mano arriba. Con la mano arriba, todos los macacos. Con la mano arriba, con la mano arriba. Con la mano arriba,
sector moderadamente descontento.